Oway Tours. Visita Córdoba. Vive Córdoba. Buenas tardes a todos, bienvenidos al Tour Solidario de Oway Tour en la Mezquita Catedral. Somos Alfonso y Agustín, socios de Oway, una empresa que nació en Córdoba hace varios años y que actualmente ofrece visitas guiadas en toda Andalucía. Y bueno, como bien sabéis, llevamos toda la semana difundiendo a través de redes sociales y prensa local esta bonita iniciativa que se nos ocurrió desde Oway Tours, un tour solidario en la Mezquita Catedral, para intentar recaudar los máximos fondos posibles para el Banco de Alimentos de Córdoba, con el objetivo de ayudar a todas las familias que actualmente están sufriendo las graves consecuencias económicas de esta crisis. Y pues eso, esperamos que disfrutéis mucho de este tour y sobre todo que colaboréis en la medida de lo posible con el Banco de Alimentos. Bueno, ¿estáis preparados? ¿Tenéis vuestro móvil, vuestra tablet, vuestro PC? Vamos a pasar el testigo a José, nuestro compañero y guía, todo un experto en la materia, que estoy seguro que os va a amenizar la tarde y, en la manera de lo posible también participar en el tour, podéis hacer vuestras preguntas y el guía lo resolverá. Solo última cosa, ya nos queda poquito o vemos ya la luz al final de estos meses que hemos estado en casa y esperemos que pronto os vea en la mezquita o por las calles de Córdoba disfrutando de nuestros monumentos y haciendo ya vida normal. Un abrazo de parte de Oway y de todo el equipo, espero veros pronto, hasta luego, adiós. Buenas tardes, bienvenidos a Oway Tours. Antes de nada, quiero asegurarme de que funciona todo correctamente para asegurarnos de que el audio va bien, que podáis ver la navegación, que podáis verme a mí, ya que estamos de paso. Veo que sí, así que vamos a comenzar este tour virtual, el primer tour virtual por la Mezquita Catedral de Córdoba. Permitidme que os dé la bienvenida a una tarde que es bastante especial, como acaban de decir Alfonso y Agustín. Hoy vamos a hacer el primer tour virtual por la Mezquita Catedral en una fecha que es bastante señalada. Estamos en el 1 de mayo, en un momento de confinamiento, en un momento en el cual, pese a eso, vamos a poder disfrutar de la Mezquita Catedral. Un edificio que fue declarado Patrimonio de la UNESCO en 1984. Por supuesto, como podéis imaginar, un tour de estas características no se podría hacer dentro de la propia Mezquita Catedral. No nos lo permitirían y las autoridades sanitarias no lo permiten. Por consiguiente, nosotros vamos a hacer un tour virtual aprovechando lo que nos aporta la tecnología, lo que nos aporta Internet. Y me alegro muchísimo de teneros por aquí. Me llamo José y soy guía oficial de la Junta de Andalucía. Para mí es bastante raro estar haciendo un tour con esto puesto, con el micrófono puesto. No es lo habitual, en absoluto. La Mezquita Catedral de Córdoba es un monumento muy especial y que vamos a empezar a explicar de inmediato. Antes de nada, espero que estéis todos bien, espero que todos, familia, allegados, se encuentren lo mejor posible. Vamos a tener un poquito de paciencia porque faltan, al menos en este momento en que estamos hablando, menos de 12 horas para que ya podamos incluso salir a la calle, cosa que es un respiro. Eso sí, ojalá pronto podamos salir a la calle y podamos vernos de verdad en la mezquita. Este tour no es ni muchísimo menos algo que nos evite después visitar la mezquita adecuadamente. Vamos a hacer lo que se puede, vamos a disfrutar todo lo posible. Y vamos a empezar a contar la historia de la Mezquita de Córdoba, pero de una manera muy especial. Por supuesto, hablar de Córdoba no es hablar solamente del Islam o del cristianismo, es hablar de una historia muchísimo más larga, una historia mucho más interesante y una historia mucho más intensa. Al final, las historias, cuanto más retorcidas, más nos gustan. Al final, a todos nos gustan las series, nos gustan las películas y os puedo garantizar que Córdoba tiene una historia que merece toda la atención. Quiero explicaros algo. Tenéis el link del donativo en la descripción. Tenéis también puesto aquí, lo hemos puesto también en la pantalla para que lo tengáis en todo momento disponible. Esto va para el Banco de Alimentos de Córdoba, ¿vale? A través de la Asociación de Mi Granito de Arena. Así que si podéis, sabemos que estamos en un momento un poco complicado para todos, pero aún así lo que podáis colaborar, pues se agradecerá muchísimo. Así que, lo dicho, vamos a comenzar nuestra visita. Vamos a empezar una visita en la que seguro que por lo menos contamos unas cuantas cosas que os van a gustar, que os van a resultar interesantes y que, bueno, que se os quedarán grabadas, más que probablemente.
Vamos a comenzar y vamos a hablar, ahora sí, ya voy a poner un poquito más en grande con vuestro permiso la ventana. Vamos a, ahora, a explicar el origen de Córdoba, porque hablar de la mezquita de Córdoba no es solamente hablar de toda la historia. Durante todo este rato que vamos a compartir, pues estáis totalmente invitados, por supuesto, a preguntar lo que queráis, me pasarán las preguntas, si tenéis alguna curiosidad, si queréis saber algo, incluso si queréis aportar algo, por supuesto, esto no es unilateral en ningún momento, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar hablando ahora sí. ¿De dónde viene Córdoba? Como siempre se pregunta en los tours, ¿cuál es el origen de Córdoba? El origen de Córdoba es mucho más antiguo de lo que podemos siquiera pensar en este momento. De hecho, Córdoba, como tal, como una urbe, no existía con ese nombre, pero ya estaba aquí antes de la llegada de los romanos. Córdoba, como tal, nace como un poblado turdetano y después serán los romanos los que lleguen hasta aquí. Será el cónsul Claudio Marcelo el que funde una ciudad muy sencilla que era Córdoba, era su nombre. Esta Córdoba permanecerá en el tiempo durante bastantes siglos. Sin embargo, la Córdoba original no va a ser la que perdure. Córdoba, pues, se reducirá hasta ceniza, hasta los cimientos, después de la batalla de Munda. Y es lo que ocurre. Después de la batalla de Munda, Córdoba pasa a ser un lugar que está en bajón constante, un lugar sin importancia en el Imperio Romano, pero será el emperador Augusto el que decida recuperar Córdoba, ya en el siglo I después de Cristo, ya sabemos, la Pax Romana que se llamó. Esta Pax Romana es un momento en el cual el emperador decide que Córdoba pasará a ser otra cosa. La llamada Colonia Patricia Córdoba. Una colonia patricia, pues un estatus superior en la jerarquía de las ciudades romanas. ¿Y esto en qué se traduce? Córdoba va a empezar a recibir materiales desde Italia, lo que ahora es Italia, por supuesto, desde la Roma imperial. Va a empezar a recibir mármol, ese mármol blanco que a día de hoy pues es un símbolo ya de esa Roma potente, de esa Roma fuerte. Córdoba tendrá teatro, anfiteatro. Córdoba tendrá toda clase de templos, tendrá dos foros, el foro nuevo, el foro antiguo. Córdoba es una ciudad que tiene muchísima importancia. En esta colonia patricia Córdoba, de la que todavía se acordaban, se desarrollan muchos templos nuevos y se configura prácticamente la ciudad norte, sur, este y oeste como la conocemos hoy día. Todo esto, por supuesto, teniendo la manga un poco ancha, claro que sí. Pero es interesante decirlo aquí, porque aquí podéis ver detrás de la mezquita la puerta del puente, o como solemos llamarla, el arco del puente. No hay arco, no es un arco del triunfo. Pues esta puerta del puente es la puerta sur y justo delante tenemos el famosísimo puente romano. Ese mismo puente romano que aparece en muchísimos vídeos, muchísimas fotos, ese mismo puente romano que llegó a aparecer en la famosísima adaptación de Juego de Tronos, ¿no? De la novela de Juego de Tronos que se hizo en HBO, que aparecía. Era la ciudad de Volantis, así que si ya tenemos aquí algún fan de Juego de Tronos, pues estoy seguro de que le hará mucha ilusión saberlo y eso también os invita a que vengáis a verlo. Bien. Vamos a continuar. Como digo, esta era la puerta sur, la llamada puerta del puente, y esta puerta sur daba acceso a una Córdoba que tenía su centro en el foro romano. Perdón. El foro romano, como digo, se encontraría más o menos donde se encuentran ahora las tendillas. No nos vamos a extender en Roma, simplemente era para dar un inicio a esta historia. Esto evoluciona, sabéis que el Imperio Romano cae, primero se va a dividir, se queda dividido en Imperio Romano Oriental, lo que después sería Bizancio, y Imperio Romano Occidental. En Occidente el imperio se rompe por las invasiones nórdicas, ya sabéis, todo esto que de los vikingos, visigodos, vándalos, los vándalos tienen mucha importancia. Los vándalos son una civilización muy interesante que llegó a estar aquí, en la península ibérica, y que de hecho daría parte del nombre de lo que luego nosotros entendemos como Al-Ándalus. Incluso uno de los orígenes sería la tierra de los vándalos. Bien, vamos a seguir. Porque claro, Córdoba, ¿quién se la queda después de los romanos? ¿Quién conquista Córdoba? Los visigodos. Los visigodos son una civilización muy interesante. Los visigodos venían de lo que ahora sería, lo que llamaríamos Germania, lo que sería Alemania, por supuesto, aunque la división de Europa no era la misma. Estos visigodos en el mismo solar en el que nos encontramos, un solar que siempre se ha considerado sagrado, que incluso hay algunos artículos que defienden que aquí se encontraba un famoso templo, el templo de Janus. Janus, un dios con dos caras, mira al frente, mira al final, por eso estaba al principio y final de las ciudades. Este templo pudo estar ahí, la arqueología no nos confirma nada de momento, lo que sí nos confirma la arqueología, las investigaciones, de hecho,
Yo tengo la suerte de haber sido alumno de uno de los arqueólogos más importantes de la mezquita catedral, que es Pedro Marfil. Sí que nos indica que en el periodo visigodo sí que se sitúa aquí un oratorio. No podemos llamarlo iglesia o basílica, no podemos decir exactamente qué forma tendría. Sí que es cierto que una iglesia visigoda pues tiene unas características bastante sencillas. He puesto un ejemplo, esta no es la iglesia de San Vicente, que es como se llamaría en este caso, este es simplemente un ejemplo de iglesia visigoda, ¿de acuerdo? Los visigodos eran muy sencillos, esta está restaurada, quedan muy pocos edificios visigodos en la península ibérica que estén de pie. Esta basílica visigoda, por su parte, pues se encontraría situada más o menos al principio del patio y en las primeras naves de la mezquita de Córdoba, llegando hasta lo que ahora sería la capilla de San Vicente. Justamente por eso, de hecho, hay una abertura en el suelo en la que se pueden ver restos del pavimento de lo que fue aquella basílica. Una basílica muy importante, una basílica que de hecho sirve durante muchísimo tiempo para que los musulmanes participen dentro de ella en su propio rito. Pensad que los musulmanes cuando llegan a Córdoba, hablamos de los omeyas en el año 711, no traen consigo una mezquita. Ellos van a apropiarse, no exactamente de los edificios de la ciudad, ellos compran media iglesia de San Vicente. Entonces su uso se va a partir los viernes para los musulmanes y los domingos para los cristianos. Un momento de convivencia. Mirad cómo Córdoba ya se va encaminando a ser una ciudad muy de convivencia. Esto es muy importante, pero no menos importante será que algo ocurre en esta civilización omeya. Mirad, los omeyas siempre fueron los llamados los califas ilustrados, los omeyas fueron una civilización espectacular, una civilización con grandes obras de arte. Damasco, que es su origen, pues es un gran ejemplo de ello. Ellos venían de Damasco y en Damasco la mezquita de Damasco es muy importante. De hecho, también es una mezquita omeya. Ya podéis ver ciertas características en esta mezquita omeya de Damasco que nos pueden recordar un poquito a lo que después será la mezquita de Córdoba. Veis la doble arcada, ¿no? La doble arcada que en el caso de Córdoba tendrá una configuración un poquito diferente. Pero de eso hablamos ahora después. De todos modos, Damasco, como digo, el origen de los omeyas será atacado. Será atacado por otra civilización que son los abasíes, sin ánimo de entrar en una gran explicación histórica que nos llevaría muchísimo tiempo. Sí que os diré que quien gana, por supuesto, fueron los abasíes. Por tanto, la familia real omeya va a desaparecer. Todos, de hecho, prácticamente todos morirán, pero se les escapa el peor que se les podía escapar. Se les escapa nada menos que Abderramán I, el que nosotros conocemos como Abderramán I. Abderramán I el huido, Abderramán I el inmigrante o el migrante, como lo queramos mirar. Abderramán I huirá de Damasco, atravesará Palestina, atravesará lo que sería Tierra Santa, atravesará también Egipto. Llegará hasta África, donde se va a refugiar en una tribu del desierto. Es muy importante porque su madre era una bereber del desierto. Ellos le dan cobijo, ellos le ayudan. Él prepara un nuevo ejército y que con ese nuevo ejército se va a venir hasta Córdoba. Córdoba, todavía aquella antigua colonia patricia tan importante, va a atacar Córdoba, va a conseguir quedarse con este lugar. Y ahora sí, va a ser el momento de la aparición de la primera mezquita. Este es el origen de todo lo que vamos a ver a continuación. Abderramán I compra el resto de la iglesia de San Vicente, San Villant, como le llamaban los árabes, y va a mandar la edificación de la primera mezquita aljama. ¿Qué es una mezquita, antes de nada? ¿Cómo funciona una mezquita? Una mezquita siempre va a tener las mismas partes, cada una con unas características, pero siempre con una forma similar. Primero, y nos situamos aquí en la parte superior, una vista aérea, tenemos el patio, el shan, patio de las abluciones. ¿Qué es el patio de las abluciones? Es el patio donde los musulmanes entran antes del rito, porque parte importante de este proceso consistirá en lavarse. Van a lavarse los pies, van a lavarse las manos, van a lavarse la cara. Es un proceso de purificación, no es un proceso simbólico. Ellos no van a llegar allí con el jabón, obviamente, es una cosa muy simbólica, una cosa que hará que ellos puedan entrar en la sala de oración. ¿De acuerdo? La sala de oración, que es todo el espacio interior. Siempre en la mezquita encontramos una torre o alminar. En el caso de la de Córdoba, por si alguien lo ha visto, pues nos puede recordar un poquito a la Giralda. ¿Por qué? Porque es el mismo diseñador el que recubrió el antiguo alminar edificado por Abderramán III, lo cubrió de campanas, exactamente igual que hicieron con la Giralda de Sevilla. La Giralda es el resultado del mismo proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que en Sevilla se tiró la mezquita y aquí en Córdoba no. En Córdoba se quiso mantener. Pero como digo, vamos a ir en orden conforme a la historia, porque es muy interesante. Como digo, tenemos el patio,
tenemos la torre y tenemos la sala de oración. ¿Y cómo es una sala de oración? En la sala de oración hay unas partes siempre fijas. Primero, la sala de oración se establece en naves que todas ellas desembocan en el muro de la quibla. El muro de la quibla es el muro que siempre tiene que estar mirando hacia el lugar sagrado. ¿Cuál es este lugar sagrado? La ciudad sagrada de los musulmanes, que será la Meca. ¿Todos los muros de quibla apuntan hacia la Meca? El de Córdoba no. El de Córdoba apunta hacia el sur. ¿Por qué? Bueno, hay muchas teorías que nos explican por qué podría darse esta situación. Sin embargo, algunas de las más aceptadas son que, bueno, que Abderramán no es que se equivocase en ningún caso, sino que Abderramán no quiso orientarlo tal vez para donde la familia se le habían pasado a navaja. Bueno, hay otros que dicen que, claro, como la mezquita de Damasco da para el sur, pues claro, la de Córdoba también daría para el sur. Bueno, eso tampoco se mantiene mucho porque la mezquita de Damasco da para el sur porque está al norte de la Meca. Hay una tercera opción, y una tercera opción que está relacionada con lo que habéis dicho antes. Córdoba fue una gran ciudad romana, y las calles principales de Roma son el Cardus Maximus y el Decumanus Maximus, norte, sur, este y oeste. Bueno, pues el Cardus Maximus comenzaba en la puerta del puente y atravesaría lo que ahora es la nave central de la mezquita catedral. Por tanto, este templo está utilizando la calle principal de Roma, según esa teoría, como la nave central, la nave sagrada. Vamos a empezar la visita, vamos a echar un vistazo antes de nada, ahora que hemos visto un poquito aéreamente la configuración, al Patio de los Naranjos. El Patio de los Naranjos, que es un lugar muy importante en Córdoba, un lugar muy simbólico. Vamos a comenzar con este patio que se llama Patio de los Naranjos, pues, bueno, porque tiene naranjos, por supuesto. Es un patio en el cual desde aquí ya podemos incluso echar un vistazo a nuestra magnífica torre, nuestro magnífico campanario, que sería modificado por Hernán Ruiz. Y tenemos el patio porticado. Por si queréis echar un vistazo, os voy a acercar un poquito la vista, porque aquí veis que tenemos una serie de listones que en realidad estaban originalmente en el techo de la mezquita. Estos son los originales, los que tenemos a día de hoy, son réplicas, como podéis imaginar, con el paso de los siglos y los siglos se desgasta. Hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Bien, una curiosidad respecto al patio, que claro, a día de hoy ya no tiene la misma configuración que en su momento tuvo el patio original. El patio original tenía palmera, tenía también arena en lugar del pavimento que tenemos a día de hoy. Se ha modificado como cabe esperar. Y esto ocurrió en el 1597, bajo la orden del obispo Reynoso. Y la curiosidad que yo quiero compartir con vosotros aquí esta tarde, pues es la de que, si os dais cuenta, también los naranjos forman líneas. Líneas que van en línea, perdón por la reiteración, con las columnas de la mezquita. Hay la misma cantidad de naves fuera que dentro. ¿Y esto qué representa? Fuera, los árboles son árboles mortales. Los mortales pueden enfermar y los mortales pueden morir. Dentro, las columnas son árboles de piedra, son árboles inmortales. Claro, la diferencia entre el mundo mortal de fuera y el mundo sagrado que está dentro de la mezquita catedral. Eso es también simbólico. Todo lo que vamos a ver a continuación es muy, muy simbólico. Si ahora volvemos a entrar en el patio, vamos a ver algún detalle más que quiero compartir con vosotros. Podéis ver, por ejemplo, estamos enfrente aquí de la puerta principal. A día de hoy está la puerta principal de la Catedral de Córdoba. Recordemos que aunque lo llamamos la Mezquita de Córdoba, el nombre total es la Mezquita Catedral. En el 1236 se convirtió en la Catedral de la ciudad de Córdoba y pues sufrió un proceso muy interesante que vamos a comentar a continuación. Podéis ver la Anunciación de la Virgen que se encuentra encima de la puerta principal. ¿Vale? El momento en que el ángel está haciendo saber a la Virgen María que ella va a ser la madre del Mesías. Si nos acercamos un poquito más, cosa que también me gusta mucho mostrar, vemos una almena, estas almenas que vemos estilo castillo, ¿no? Que tienen ese estilo dentado. Eso tiene origen en los palacios sasánidas. Esto es un estilo que luego se va a reutilizar y se va a reinterpretar. Porque ante todo quiero que sepáis que estamos en un sitio que se encuentra vivo. Mira, incluso aquí veis la inscripción de la mezquita fundacional, una inscripción que se colocó en árabe, que está ahí por supuesto, que si vais a la mezquita, en cuanto que sea posible, la veréis. Y en la parte de arriba veis como hay más almenas. Almenas que mantienen el estilo dentado, pero que ya no es lo mismo. Ahora tienen una configuración gótica. Vemos muchos estilos artísticos. Eso es una de las cosas más atractivas de la mezquita de Córdoba. La cantidad de estilos artísticos que nos encontramos. Todas esas puertas que estáis viendo ahora mismo, que os estoy mostrando en la imagen, estuvieron cerradas en un momento. Perdón, estuvieron abiertas. Se encuentran cerradas ahora. A los cristianos, ante todo, les gusta la privacidad.
¿no? Cuando rezan, y la orientación del templo cambia. Es una de las razones por las que estas puertas se van a cerrar y porque se va a rodear por completo de capillas, más de 60 capillas en muchos estilos arquitectónicos. Salimos del patio de los Naranjos. Y ahora sí, y después de una introducción en el patio, un lugar en el que también pues, se celebran espectáculos, un lugar que antaño también tuvo otro uso. Por ejemplo, en la parte izquierda de la imagen, en toda esta parte, ¿no? la parte de la Puerta Santa Catalina, que se llama esta entrada, había una ceca. Y también un patio, pero que también se ha modificado. Esto estuvo cerrado, los arcos estuvieron cerrados. Y es un patio donde incluso había enterramientos de esclavos de las familias, según se ha podido investigar. Pero nosotros, habiendo explicado ya el patio, vamos a empezar por la sala de oración, donde ahora sí nos vamos a meter un poquito más con la historia de la mezquita. Estoy seguro de que la vais a disfrutar bastante, porque es una historia que tiene mucho que desgranar. Vamos a comenzar por la nave principal, aunque tengo que deciros que la entrada a la mezquita, cuando vengáis, porque por supuesto espero que vengáis a la mezquita, esto se ha ido un poquito de donde yo quería colocar el cursor, no sabemos por qué, pero no pasa nada, lo cambiamos aquí. Ahora sí. La entrada se efectúa por aquí. Cuando vosotros entráis, aunque esta sea la puerta principal de la catedral, eso es para las celebraciones litúrgicas. Esto que os estoy mostrando ahora mismo es la puerta, de verdad, del monumento por la que accederíamos. Y la verdad es que la primera impresión cuando uno entra es la de que esto es un bosque petrificado, es un bosque de cientos y cientos de columnas. Esto invita a que nos perdamos, la vista se pierde aquí. Es muy grande la mezquita de Córdoba. Pero para empezar la explicación, yo os invito a que nos coloquemos en la nave central. La nave central que tiene cierta diferencia respecto a la otra. Antes de nada, sí, vamos a lo importante. Si miramos hacia arriba, si miramos un poquito hacia arriba, vamos a ver la famosa doble arcada. Esto es un símbolo de Córdoba. Estos arcos blancos y rojos ya a día de hoy son un símbolo de la ciudad. ¿Por qué son? ¿De dónde vienen esos colores? Bueno, pues vienen de los materiales. En este caso tenemos piedra caliza y tenemos ladrillo. Vemos dos arcos. Cuando los musulmanes llegaron, ellos tenían pues, un gran dominio de la arquitectura. Pero a la vez tuvieron tuvieron a bien pues utilizar algunas técnicas ya empleadas anteriormente en esta zona. El arco superior, al que os voy a hacer zoom ahora mismo, este arco que estáis viendo es de medio punto. Los arcos de medio punto son arcos romanos. Es un arco que está recibiendo el peso del templo. Está recibiendo el peso de toda la parte superior. Ese peso pues se va a trasladar a través también del arco que tenemos justo debajo, un arco de herradura. Un arco de herradura que, por tanto, tiene un origen visigodo. No quiero decir que este arco lo hicieron los visigodos, sino que es el estilo de arco muy utilizado por los visigodos. Le añade algo de flexibilidad, le quita un poco de presión. Y ese peso va a llegar con los pilares que se encuentran a un lado y a otro de los arcos hasta el cimacio, pasando por los modillones que tenemos aquí y llegando, por supuesto, hasta los capiteles y las columnas. Muy importante. Si nos damos cuenta, la mezquita de Córdoba se hizo reutilizando material, al menos en su primera etapa, que es la que os estoy mostrando ahora mismo. Abderramán I va a establecer un periodo muy bueno entre el año 786 y el 788. Un periodo en el cual va a edificar la mezquita reaprovechando material de la basílica, pero también reaprovechando material romano. Y eso hace que tengamos muchísimo material de la Córdoba romana en este edificio. De hecho, es uno de los últimos edificios del mundo en los que tenemos columnas romanas que siguen en uso, o sea, siguen sustentando el edificio. Una curiosidad muy importante también. En lugar de mostrarnos las naves paralelas al muro de la quibla, el muro de la quibla es el que tenemos al fondo de la imagen. Aquí está de hecho el mihrab, pero luego llegaremos a eso. Se encuentran perpendiculares. ¿Y esto por qué? ¿Quién ha tomado esa decisión? Ellos tomaron esa decisión porque quisieron basarse en la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, que se había hecho 80 años antes y que también tiene este tipo de naves perpendiculares al muro de la quibla, aunque la de Al-Aqsa sí que está orientada hacia la Meca. Son curiosidades, pero son curiosidades muy interesantes. Hay mucho espacio aquí para explicar cosas. Por ejemplo, si nos fijamos un poquito, si ponemos un poquito de atención, os he hablado de los modillones, de los rodillos estos que tenemos aquí. Pero si además miramos un poco más lejos, aunque la foto no permite una gran visibilidad, sí que vemos que hay como imágenes labradas, hay como cabezas. Esas cabezas son cabezas de santos, cabezas de profetas que se labraron ahí, que se van a poner ahí en lugar
de la decoración original cuando se hacen una serie de reformas en la mezquita catedral, ¿no? Ya como catedral, por supuesto, sabéis que en el Islam no están permitidas las representaciones como tal. Bien, ahora os voy a mostrar algo, porque de cada sección nos gusta contar una curiosidad. Y esta primera tiene una de las curiosidades que yo considero pues, más bonitas de la mezquita catedral de Córdoba. Y es que si nos acercamos un poquito por aquí, si la navegación nos permite hacerlo adecuadamente, ya tenemos la primera de ellas. Quiero que le echéis un vistacito por un momento a esta columna que está protegida, a esta columna que es de estilo salomónico, que es oscura y que tiene un capitel blanco. Es la columna más oscura que tenemos en toda la catedral a día de hoy. Pero es que si os acercáis, veréis que hay como unas oquedades que se han labrado en la propia columna. Eso está hecho porque la gente lo raspaba con una moneda. ¿Por qué? Bueno, de hecho ha tenido que protegerse, como podéis ver, por la antigüedad y por lo cascada que está, si me permitís la expresión. Resulta que si le daban con una moneda, si lo raspaban un poco, nos soltaba un poco de olor a azufre. Y ese olor a azufre pues hacía que la gente dijese que esta era una columna que había traído el propio diablo. Una columna, la columna del infierno la llamaban. No es del infierno, como podéis imaginar, ¿no? Es una columna simplemente romana, pero que ha dado lugar a esa leyenda. Otra leyenda, porque no nos vamos a ir sin otra más, y una muy bonita también. Bueno, aquí tenéis a San Cristóbal. San Cristóbal, que es un santo. En la historia de San Cristóbal, era un gigante, fue a cruzar el río, pero no podía, le estaba costando muchísimo trabajo, porque el niño al que estaba ayudando resultó ser Jesucristo. Bien. Pero la leyenda que yo os voy a contar no es esa. Es una curiosidad de esta iglesia, que también se encuentra en otras iglesias, y es la de que se decía que si el espectador era capaz de encontrar en esta pintura, en algún punto de ella, una virgen que estaba pintada en algún sitio, una virgen que estaba bastante oculta, había dos versiones. Una decía que se casaban, otra decía que no morían en ese día. Bueno, no sabemos cuál de las dos es más interesante, pero sí que es cierto que hacía que la gente mirase. De hecho, a nosotros nos encanta, pues cuando vamos a la mezquita, echarle un vistazo a ver quién ve la Virgen. No se puede decir, si lo sabéis, no se puede decir dónde se encuentra, que no hace efecto. Bien, vamos a volver a la nave central. Una nave central que tiene una característica, es más ancha que las laterales, y a diferencia de las demás, que como podéis ver, pues tienen diferentes colores, tienen un tono diferente, en este caso todas son de un color rosáceo, más rosa. ¿Por qué? Estas son unas columnas especiales, son las columnas que nos llevan por el camino sagrado, nos llevan hasta el mihrab, por tanto tiene que ser la nave más decorada, algo que también es visible si miramos hacia arriba. Bien, 11 naves. 11 naves fueron las que hizo en su momento Abderramán I en una primera mezquita que también tenía un patio más pequeño y un alminar más pequeñito. Fue en el 788 cuando él ya no podía y su hijo Hichem I va a hacer el primer alminar que ya no existe, pero que a día de hoy se puede ver la base. Vamos a avanzar por la primera mezquita, vamos a avanzar hasta el muro donde se encontraba el mihrab. ¿Qué es un mihrab? Que lo he dicho antes. El mihrab es una pequeña habitación, una habitación vacía. Una habitación sagrada, un lugar en el cual el imán se coloca para dirigir la oración. Aquí se encontraba, este era el lugar sagrado de esa primera mezquita, siempre es el lugar más decorado y seguro que sería una gran obra. Pero Abderramán II, estamos hablando ya de varios años después, de hecho estamos hablando ya del año 833, encargará una nueva expansión de la mezquita. Una expansión de la mezquita que acabará en el 848 y que lo que harán será demoler este muro de la Qibla y expandirla hacia el sur. Siempre van a respetar la orientación sur. Hubo algún intento en una de las últimas expansiones de ver si podían tocar algo, pero la cosa no llegó a nada. Así que siempre vamos a tener una orientación sur. ¿Qué ocurre? Que nosotros demolemos el muro de la Qibla y vamos a expandir la mezquita. Hay que tener en cuenta varias cosas. Abderramán II fue bueno, en este caso fue un emir, porque todavía estaríamos hablando del periodo del Emirato de Córdoba, aunque eso lo especificaré luego. Abderramán II fue un emir bastante importante, de mucha relevancia, no ya por esta ampliación que vamos a ver, sino porque fue uno de los protagonistas de historias importantes de Córdoba. Véase la matanza de los mártires, una historia muy importante que bueno, se conservan los restos en la Basílica Menor de San Pedro. Una historia que acabará estando conectada incluso con el patronazgo, bueno, patronazgo, mejor dicho, con el encomendar la ciudad al cuidado de San Rafael. Ya llegaremos a eso. Pero Abderramán II, como digo, va a expandir la mezquita. Y cuando la expande, lo que nunca se iba a imaginar este hombre, este señor, es que al final la mezquita iba a lucir como estoy mostrando ahora mismo. Porque ahora ya aquí ha cambiado todo.
De hecho, nos encontramos en un punto de la mezquita muy interesante y muy bonito. Porque desde aquí se ve todo, se ven prácticamente todos los estilos arquitectónicos, todos los estilos decorativos, todo esto se ve muy bien. Si nos giramos un momentito hacia atrás, ¿qué vemos? Tenemos el estilo de la mezcla romano-visigoda, el estilo árabe, ¿no? El estilo que habían traído los musulmanes. Vemos la mezquita como tal. Ahora miramos a la derecha y ¿qué tenemos? Pues tenemos un muro que nos remite al Renacimiento. Tenemos a San Pedro en la parte central, con la mitra, con la capa pluvial, con las llaves del cielo. Que San Pedro, el primer papa, pues tiene las llaves del cielo. En la parte superior tenemos una cruz, tenemos una serie de columnas, tenemos columnas que son estriadas, en este caso frontones, ángeles. A la izquierda y a la derecha de esta pared tenemos una lista de nombres de sacerdotes que murieron en la persecución religiosa que tuvo lugar durante la Guerra Civil Española. Bien. Ahora si miramos hacia arriba, nos pasamos de ese Renacimiento hasta casi el Barroco. Bueno, quiere decir que estos son los inicios del Barroco. Estaríamos hablando de un techo, el techo del coro, que es de Juan de Ochoa, y que tiene una cierta inspiración en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Pero tendremos tiempo luego de mirar hacia arriba, cuando lleguemos al coro, y de mirarla apropiadamente. Hemos visto varios estilos arquitectónicos, pero nos falta uno, y uno que sí que os voy a mostrar a continuación, y es el gótico. Si giramos y miramos hacia arriba, ahora tenemos una cúpula gótica. Tenemos aquí una bóveda gótica. Tenemos aquí a Jesús. ¿Vale? Tenemos también a la Virgen María enfrente. Tenemos una decoración que en este caso pues está hecha con motivos geométricos. Son los pilares de lo que sería la nave de la catedral. Y tenemos una decoración en las paredes y en los arcos que quiero compartir ahora sí con vosotros porque lo considero también una de las historias más interesantes. Lo normal cuando nosotros vamos a una iglesia, ¿qué es? Pues vemos santos, vemos ángeles, vemos representaciones religiosas positivas. O no siempre. También se sabe que ya en el románico pues se hacían algunas alusiones, pero es que aquí son muy visibles cabezas no de ángeles, sino de demonios, dragones. Vemos gente sufriendo. Se representa el infierno dentro de la propia catedral, como un recordatorio. Si no somos buenos, eso es lo que nos está esperando después del otro lado. Así que vamos a portarnos bien. También en los arcos vemos una diferencia. Vemos esta línea de decoración, estos ángeles. Ahora diré, bueno, pues le habrán añadido ángeles a los arcos de la mezquita. No es el caso. Cuando van a ampliar, mejor dicho, van a modificar la mezquita para introducirle la nave central de la catedral, lo que hicieron fue demoler la parte central y volver a levantar los arcos, ahora ya con el añadido de los ángeles. Quieren que figure como una auténtica catedral. Eso sí, si miráis un poquito más allá, como veis, estos arcos ya no tienen ese añadido de los ángeles, esa decoración añadida no se encuentra aquí. Como digo, la ampliación de Abderramán II es muy importante, pero también es una expansión que ha sido muy modificada, es la que más sufrió modificaciones cuando se lleva a cabo pues, la conversión al cristianismo. ¿Dónde se encontraba el mihrab? Una vez más nos vamos a ir para el muro de la quibla que se encontraba aquí, enfrente de nosotros. Os voy a contar una curiosidad que es una de las muchas teorías, pero por ejemplo en los famosos masones, por ejemplo, se dice que fueron los que hicieron el templo de Salomón, había un código que, bueno, como digo, esto no es más que una curiosidad, que consistía en 2 columnas, un triángulo, que sería el compás, y un ojo en la parte central. Tenemos las 2 columnas a ambos lados, cada una con una inscripción debajo. Y, aunque se encuentre muy poco visible, el triángulo está hecho con los propios arcos polilobulados de los que os hablaré después, y en el centro tenemos, en lugar de un ojo, una flor que se encuentra ahí. Una mera curiosidad, pero que también es interesante saber. En lugar de este mihrab, que debe ser magnífico según lo que se cuenta, según los relatos de la época, está marcado también con 2 columnas muy especiales. Y aquí entra de nuevo el juego de la reutilización, ¿no? Como Córdoba va añadiendo y modificando. Vamos a hacer, veo que tenemos una preguntilla, vamos a mirarla. El cuadro, me han preguntado que cuál es el cuadro donde se busca la Virgen. Bueno, el lienzo de San Cristóbal, que se encuentra en el lateral. Si queréis, pues, lo he puesto antes, pero si en algún momento necesitáis me vuelvo a dirigir allí. Bien, aquí tenéis estas columnas. Unas columnas que se supone son visigodas. También los visigodos reutilizaban mucho material romano, pero se considera que estas columnas son visigodas. Marcan el lugar
del mihrab, el lugar de la oración. Ahora, por supuesto, está modificado, pero este es un sitio muy importante y os voy a explicar por qué. Todo este tiempo, todo este periodo que hemos venido contando de la mezquita catedral, de la mezquita en ese momento todavía, por supuesto, es un periodo del Emirato de Córdoba, un emirato que comienza con Abderramán I, que se prolongará en el tiempo hasta este momento. En este momento hay que averiguar ciertos aspectos de la mezquita, hay que solucionar ciertos aspectos de la mezquita, por ejemplo, la iluminación, ¿no? Una mezquita no es como una iglesia. La iluminación que tenemos ahora es producto del añadido. Pero en ese momento había que arreglar varias cosas. Pero no se van a ocupar de eso primero. En el norte de África, y estamos ya entrando en el siglo X, estamos ya en los años 900, Abderramán, en este caso Abderramán III, sabe que hay algo que es mucho más peligroso que incluso que cualquier otro tipo de amenaza. Y es que en el norte de África surge el califato de los fatimíes. Los fatimíes son enemigos de los omeyas. ¿Y los fatimíes a qué se dedican? Bueno, venían enrazados por una de las hijas del profeta, Muhammad, ¿no? que era Fátima. Y ellos soltaban propaganda de que ellos eran el califato. Nosotros somos un emirato. En el Islam hay dos tipos de mandatos. Está el califato y del califato dependen los emiratos. Así que el emir, que es el mandatario, como habrá sido Abderramán y todos los Abderramanes posteriores, pues tenían un poder político y militar, pero no tenían un poder religioso, pero un califa sí. Ergo, si tenemos un califa cerca, dependemos de él. Pero Abderramán III no va a permitir que los fatimíes controlen lo que ellos ya estaban denominando como Al-Ándalus, la gran Al-Ándalus, que se había expandido hacia el norte, arrinconando a los cristianos, quedando solamente una franja, ¿no? La franja cantábrica, el norte en general. Así que Abderramán III, para evitar esa situación, se viene al punto en que os estoy señalando ahora mismo y delante del mihrab se va a autoproclamar califa de Al-Ándalus. El califato de Córdoba aparece en ese momento. Estamos hablando del momento del mayor esplendor, el momento en que la ciudad se eleva, el momento en el que como símbolo de su poder va a añadir una ciudad propia. Esta ciudad propia, la ciudad de poder de Al-Ándalus, que será Medina Azahara, otro gran monumento que está conectado con Córdoba, que si venís por allí espero que nos acompañéis porque es una visita maravillosa, por supuesto. Un lugar de muchísima importancia y un lugar también en el que ellos colocan sus palacios. Vemos un momento en el que el poder se va a trasladar de la Córdoba capital a Medina Azahara. Bien, lugar que además va a ser un lugar artísticamente importantísimo. Se van a generar nuevos capiteles, nuevas piezas. Os voy a mostrar un ejemplo de ello y es que el capitel que os estoy mostrando aquí mismo es un capitel como los de Medina Azahara. El estilo de avispero, agujeritos, ¿no? Que hacen que ese claro oscuro le dé un efecto muy impresionante. Bien, volvemos de nuevo y, como digo, este es el lugar en el cual Abderramán III se va a autoproclamar, primer califa de Al-Ándalus. Un califato ya no es como un emirato. Vamos a alcanzar el momento de mayor esplendor. Eso sí, con todos los cambios. Con esta política de Abderramán III en la cual pacifica con los cristianos, pacifica con el norte, pacifica con todos, no da tiempo de expandir el templo. Y ya iba haciendo falta, porque lo cierto es que Córdoba estaba creciendo muchísimo. ¿Qué pasará? Que Abderramán III simplemente va a ampliar el patio hacia el norte, el patio tal y como lo conocemos a día de hoy ya de extensión, y va a crear un nuevo alminar, la torre que había enseñado cuando nos encontrábamos fuera y que ahora se encuentra recubierta de campanas. El alminar de Abderramán III, un alminar importantísimo y un alminar que finalmente se termina en el 952 y que será el preludio del paso al siguiente califa. Y este siguiente califa ahora ya será Al-Hakem II, el hijo de Abderramán III. Al-Hakem II, en pleno año 962, va a mandar una nueva expansión de la mezquita. Y lo primero que va a mandar es que se arreglen los problemas que había supuesto la expansión continua del templo sin mayor entrada de luz. Al-Hakem II se recuerda como un magnífico califa que de hecho tiene una escultura en el Camposanto de los Mártires de Córdoba, lo podemos ver aquí mismo. Y Al-Hakem II manda la expansión de la mezquita más importante de todas las que se habían hecho. Estamos hablando de una expansión de la mezquita en la cual todo es llevado a su máximo nivel, la decoración, todo. Vamos a entrar y vamos a ver el primero de los ejemplos que nos muestra que ya la mezquita no es como antes. Tenemos, para solucionar el problema de la iluminación, miramos hacia arriba y nos encontramos el primer lucernario. Si alguno de vosotros ha estado en Santa Sofía de Constantinopla, podéis decirlo, si habéis estado, incluso podéis comentarlo. Esto le puede recordar a algo. Estamos hablando del mismo estilo arquitectónico, lo mismo que Justiniano quiso en su momento. Hablamos de cómo esas nervaduras, las nervaduras que estamos viendo en la imagen, están sosteniendo el peso
de la cúpula. Una cúpula con una parte octogonal central, con un estilo muy clásico, con unas ventanas que nos remiten al estilo armenio. Son unas ventanas que filtran la luz. A los musulmanes les gusta controlar la luz, cómo entra en ese colorido en el templo. De momento no nos vamos a detener en la parte derecha de la imagen, porque sabemos que este edificio ha evolucionado. Pero claro, si tenemos un lucernario como el que estamos viendo, tan espectacular, algo que llamó la atención de todo el mundo, eso pesa más que el techo de la mezquita como lo conocíamos hasta la fecha. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Lo primero que quiero que echéis un vistazo es a los arcos polilobulados, que son estos arcos que ya os he señalado antes. Arcos que tienen como finalidad no solamente estar decorados, sino que además ese polilobulado hace que tengan más material, que se entrecrucen. Esto sustenta más peso y esto ayuda a que la cúpula que estamos viendo, este magnífico lucernario, se mantenga. Este lucernario se convertirá después en el altar mayor de la primera catedral de Córdoba y esta parte que os muestro ahora mismo, a la espalda de la capilla real, estuvo oculta un tiempo, ahora puede volver a admirarse como era en su momento. Y ahora sí, echad un vistazo a la decoración, porque en este caso el ataurique, que es como el nombre que recibe este tipo de decoración tan rica, el ataurique ya está blanco, ha perdido el color. Todo esto estaba decorado con colores rojo, azul, verde, amarillo. Esto es una representación del paraíso, pero en la tierra, ¿no? Esto es también lo que nos espera al otro lado. Lo que pasa es que con un mensaje un poco más agradable que el de los demonios, ¿no? Este es el paraíso que nos espera después de la muerte. Bien. Esta doble arcada, en este caso polilobulada, es la primera vez que aparece en la historia, aquí en la mezquita de Córdoba. Si continuamos, vamos a atravesar esta línea y nos vamos a acercar, ahora sí, al lugar más importante de la mezquita de Córdoba. Esta nave, ya realizada por Al-Hakem II, como digo, encargada en el 962, la encargó en su primer día como califa, nos muestra primero un techo con una decoración impresionante. Esto es una réplica, como he dicho. Los listones originales se encuentran en el patio. Y como incluso los arcos intentan imitar el estilo del original con estos pilares decorados con pequeñas columnas, con diferentes decoraciones también en el capitel, y que nos llevan hasta el lugar más importante. Y ahora vaya a ver una cosa que es muy valiosa. Vaya a ver una cosa que es realmente valiosa, porque en la visita a la mezquita vamos a ver esto. Me refiero cuando vengáis, cuando vayamos juntos a ver la mezquita, esto es lo que se ve. Vemos cómo la verja está cerrada, porque frente a nosotros se encuentra el mihrab. El mihrab de la mezquita de Córdoba, uno de los lugares más imponentes del lugar. El emperador de Bizancio, que era Nicéforo II, Nicéforo Focas, era muy amigo en su momento de Al-Hakem II. Así que como regalo le va a enviar, bueno, una serie de artistas, una serie de trabajadores, que serán los encargados de, mediante mosaicos, crear la decoración que tenéis delante de vosotros. Esto sí que es realmente un espectáculo. Estamos hablando de una decoración estilo bizantino que se coloca dentro de la mezquita, perdón. En la puerta, con este arco, que imita a los anteriores, pero con la decoración de los mosaicos, Opus Teselatum, vemos la primera sura del Corán. Vemos más inscripciones, ellos eran especialistas en esta técnica. Vemos unas columnas que se dice provienen del mihrab anterior, ese mihrab en el cual Abderramán III se había autoproclamado primer califa de Al-Ándalus. Vemos una cantidad de detalles impresionante y ahora vamos a ver varias cosas que también considero muy interesantes. Como por ejemplo, quiero que le echéis un vistazo a la fila de arquillos polilobulados que tenemos aquí. Ahí los polilobulados que tienen varias ondulaciones. Hay una historia que nos cuenta que en la parte central, si nos acercamos, hay quien es capaz de ver una cara en el lugar que yo estoy señalando. No sé si vosotros la veis, no sé si consideráis que puede ser un efecto visual. Puede ser un efecto porque está hecho con esta decoración vegetal. Hay quien ve que a lo mejor este era Al-Hakem II. Hay quien ve que esto podría ser una virgen. Hay quien ve que puede ser, como digo, un truco visual. Y sobre todo, en el Islam no se pueden representar figurativamente a las personas. Pero los que decoraron esto fueron cristianos. ¿Estamos realmente ante un detalle? Pues puede ser o no. Bueno, en todo caso. Y como dice mi compañero Joaquín, Dan Brown dirá algo sobre eso, escribirá algo sobre eso en algún momento, casi seguro. Vamos a aprovechar, vamos a entrar un poquito más adentro y vamos a mirar hacia arriba, porque quiero que le echéis un vistazo también al espectacular lucernario que se encuentra en esta parte justo delante del mihrab. ¿Y por qué es tan importante? Porque este es el lugar reservado para el califa. Estamos hablando ahora ya sí de la Maksura. Maksura, lugar reservado para el califa y para su familia.
Un lugar que tiene que estar protegido porque el califa no va a entrar por donde los demás. Si acompañáis mi visita, miráis aquí a la derecha, veréis una entrada que es la entrada del califa. Esa entrada es solamente para él un pasadizo que nos llevaría hasta el palacio, que se encontraba al otro lado de la calle. Si miramos a la izquierda, que se encontraba el tesoro donde la gente iba a pedir. Y como digo, aquí hay algo muy especial. Normalmente en la visita vamos a ver la verja cerrada, pero hoy no estamos en la visita de la mezquita, estamos en la visita virtual. Y esto nos permite hacer lo siguiente. Y es darnos el gustazo de acercarnos realmente dentro del propio mihrab. Si miramos hacia arriba, esta es una visión que no se puede tener si vamos, como digo, a menos que tengamos la oportunidad de entrar. Vemos esta concha que también nos remite muchísimo al mundo clásico. Estáis viendo que la mezquita de Córdoba tiene mucho estilo bizantino, que tiene ese aire clásico. ¿Veis los arcos polilobulados, el ataurique que rodea toda la estancia? Vemos un friso en el cual se dice que Al-Hakem II va a mandar la expansión manda la construcción de este mihrab a su primer ministro, que era Jafar. En ese momento ellos se encontraban viviendo ya en Medina Zahara. Abandonamos el mihrab, lo cual es un auténtico lujo, y nos vamos a dirigir ya ahora sí a la última expansión de la mezquita. Una expansión que a mí personalmente me gusta mucho, la verdad. Una expansión muy interesante, porque trata sobre uno de los personajes, o de los personajes más importantes de la historia de Al-Ándalus. Y es que ahora es cuando nos va a tocar hablar del final de este califato. Al-Hakem II fallece cuando tenía solamente 46 años y su hijo tenía 11 añitos. El pequeño Hisham II pues no podía gobernar. Sin embargo, las funciones de ese mandato se las van a pasar a la persona de confianza, al que se iba a encargar de este nuevo califa. Una especie de regencia temporal de la que se encargará el llamado Al-Mansur, transcrito al español como Al-Manzor, que era un mandatario, al que se llamaba Al-Manzor, que significa el victorioso. ¿Y eso por qué? Estamos hablando de un mandatario diferente a los demás. Esto no es un omeya. Estamos hablando de un señor al que le gustaba la guerra, un señor que planea expandir de nuevo Al-Ándalus. Al-Manzor prácticamente quita todo el protagonismo al pequeño Hisham II, que se está formando. Uno no puede ser califa tan joven, así que Al-Manzor empieza a comandar una serie de campañas militares impresionantes, una serie de campañas que lo llevan a hacer auténticas barbaridades desde el punto de vista cristiano, que sería el otro lado, como por ejemplo atacar el propio Santiago de Compostela. Y eso hará que las campanas de Santiago salgan de la antigua iglesia de Santiago, la que se encontraba antes de la actual catedral, y que se transporten hasta Córdoba. Dentro de la mezquita se contaba, según los relatos, que las campanas de Santiago estaban dentro de la mezquita de Córdoba al revés, llenas de aceite, ardiendo como lámparas. Pensad que cerca del año 1000 los cristianos ya veían que el fin del mundo estaba cerca, igual que en el 2000 había pasado. O sea, para un cristiano pensar en campanas, las campanas de la iglesia más sagrada, que se encuentran dentro de una mezquita y ardiendo boca abajo, eso era un símbolo del fin del mundo. No fue el fin del mundo. Lo que sí es cierto es que Al-Manzor, una de las decisiones más importantes que toma es la de expandir de nuevo la mezquita. Pero ahora ya no pueden hacer más expansiones hacia el sur. Primero porque él no está compitiendo y no va a quitar de en medio ese maravilloso mihrab del Hakem II. Él lo que manda es derribar el muro este de la mezquita y crear una nueva ampliación a la que vamos a entrar ahora mismo. Si os dais cuenta, todavía hay restos de las puertas originales aquí. O sea, estamos en una expansión que no es como las demás. De hecho, a mí me gusta mucho definir esta expansión como la expansión low cost. Y es que mirad, os he contado antes cómo están hechos incluso los arcos, ¿no? He hecho que los arcos tenían esta mezcla de piedra caliza y de ladrillo, lo que le da esa bicromía famosa. En el 997 ya Al-Manzor se ha encargado de hacer nuevos arcos, pero ahora no son de dos materiales, ahora son nada más que de piedra caliza y le vamos a pintar las líneas rojas, me parece un poquito, ¿no?, más similar al original. Se dice que esta parte es la que está menos decorada. No exactamente, se supone que es una parte que estuvo decorada, pero al ser de menor calidad ha durado menos y se ha modificado muchísimo más. Veis incluso las columnas que tienen un color todas muy similar, todas son unas columnas oscuras a diferencia de las originales, que eran unas columnas más variadas. En este momento estamos atravesando parte de la exposición de la iglesia visigoda. Bien. Hasta aquí os puedo contar de la parte de la mezquita, por supuesto. Cuidado, de la mezquita. Recordamos que este templo no será solamente una mezquita. Al-Manzor también fallecerá y a su muerte van a intentar disputarse
¿no? Esta es una versión muy simplificada de la historia, pero va a disputarse quién se queda el poder de Al-Ándalus. ¿Quién se va a quedar ese poder de un imperio que poco a poco, además, se está resquebrajando? Un imperio que además los cristianos están ganando muchísimo terreno con esa alianza, esa ruptura de alianza, la reconquista. Bueno, un término que hace referencia a cómo un territorio que fue cristiano dejó de serlo y de ahora pues están volviendo, ¿no? Están recuperando terrenos. Y lo cierto es que Almanzor no consigue parar a los cristianos, pero se lo dificulta muchísimo. Ahora sí que es cierto que ya las cosas se están poniendo más complicadas. Habrá varias incursiones, varios intentos por parte de los cristianos. De hecho, no se suele hablar mucho de esta situación. Pero Alfonso VII, en el 1146, ya entró en Córdoba y casi se la queda. De hecho, llegaron a oficiar una misa dentro de la aljama, ¿no? De la mezquita aljama de Córdoba. Sin embargo, sería en el 1236 cuando la historia cambiaría. Ahora sí que en el 1236 no estamos hablando ya del mismo tipo de templo. Es el momento en el cual el mismísimo Fernando III el Santo llega a Córdoba. El rey con la tropa del ejército castellano ya sitiado Córdoba, hace un trato. Los musulmanes pueden salir, pero con sus pertenencias y todo. A cambio, él se queda con la mezquita, porque la primera intención de los musulmanes se dice que fue intentar romperla, intentar destruirla para que o para mí o para nadie, cosa que es bastante asumible en algunas circunstancias. Bien, Fernando III el Santo consigue quedarse la mezquita y la va a convertir en la catedral. Aquí tenemos también otra imagen en la cual se ve la pintura que está dentro de una de las capillas, la capilla de Santa Teresa, la capilla del Cardenal Salazar, que fue realizada por Antonio Aciclo Palomino, un importantísimo pintor, y que se ve la derrota de Córdoba y cómo Fernando III el Santo está entrando. ¿Qué será lo primero que se haga? Si volvemos a la vista superior, y ahora ya nos queda bastante poquito, os voy a llevar a la llamada Capilla de Villaviciosa. ¿Qué es eso? Los cristianos no necesitan solamente saber que la antigua mezquita es su iglesia. Necesitan sentirse dentro de una iglesia. Y para eso se va a derruir cierta parte de la mezquita en la zona oeste y con orientación este se va a reutilizar el lucernario. Este lucernario que estáis viendo aquí, que os lo expliqué, hemos hablado un poquito antes de él, se utilizará como la cúpula de esa primera catedral cristiana. Estamos hablando, por tanto, de la capilla de Villaviciosa. En el año 1489 el obispo Íñigo Manrique manda su construcción. Si nos fijamos, tiene un estilo gótico, estamos en la Edad Media. El estilo gótico es el estilo de la reconquista, de cómo vamos recuperando territorio. Veamos incluso un rosetón con esa iluminación. Este lugar se convirtió en la capilla de música de los reyes cristianos. En la parte superior tenemos el nombre de Jesús escrito en muchísimos de los casetones. Y abajo podemos muchas tumbas. Y es que la gente de dinero pues siempre quería enterrarse en lugares preferentes, en lugares cristianos, en templos, porque se supone que si lo haces y si pagas, pues va ante al cielo. No sabemos si funciona. Ya nos dirán, imagino. Bien. Pero sin embargo, tampoco duraría demasiado. Bueno, duraría unos cientos de años, pero esto no va a ser permanente. Este altar mayor, fue el altar mayor, aquí estaba la Virgen de Villaviciosa, se desmontará para mostrar de nuevo esta organización original de los arcos polilobulados y la decisión será la de finalmente cambiar la orientación. ¿Cómo? Pues mirad, Alonso Manrique va a querer crear una nave central y ahora veis que tiene forma de cruz, como todas las catedrales. La nave central de la catedral va a convertir en realidad todo lo que fue la mezquita en la catedral de Córdoba, convirtiéndose todo su perímetro en las zonas laterales aledañas al crucero, a la parte principal, al presbiterio. Y esa es la última parte de nuestro tour. Vamos a entrar dentro y vamos a colocarnos en una parte, bueno, aquí veis que hay algunas fotografías tomadas, no era mi intención meterme en una de las fotos en este caso. Ahora sí. Estamos en una zona que difiere muchísimo de lo que hemos visto. Primero, a los musulmanes les gusta siempre controlar la luz, les gusta controlar la iluminación del lugar. Bueno, pues en este caso ellos van a trabajar mucho con esa luz y van a mostrarnos un templo que nos recuerda pues, a catedrales de otros ámbitos. Bien, vamos a mostrar de nuevo esto por aquí. Y quiero, antes de finalizar la explicación, daros las gracias por la participación que estáis haciendo. Quiero decir que la recaudación está funcionando muy bien y que gracias a la colaboración de todos, pues esto va a tener buen fin, seguro. Bien. Vamos a terminar nuestra explicación ahora sí, hablando de la parte de la catedral, que también, igual que la mezquita, pues tiene una cronología propia. En este caso, pues podemos ver cómo, bueno, habéis dicho que es una intervención que se hace al final de todo,
y como se hace bueno, Hernán Ruiz I, pues será el primero que participe en esta construcción. Será el que va a demoler la nave central en 1523 y va a crear un primer cuerpo que está decorado en estilo gótico. ¿Veis? Tenemos detalles, tenemos aquí a San Sebastián, tenemos también por aquí a San Jorge. Segundo nivel, en el segundo nivel tenemos ya un estilo que nos remite más al Renacimiento. Ese es Hernán Ruiz II, el hijo de Hernán Ruiz I, el cual también tiene varias cúpulas y la principal es la que se sitúa encima del altar mayor. Una cúpula con mucho significado, con mucha iconografía. La Catedral de Córdoba se dedica a la Asunción de la Virgen María. En el centro vemos a la Virgen María, que está rodeada por 3 santos, por el emperador Carlos V, que había muerto no mucho antes, y por los 12 apóstoles de Jesús. También en los extremos tenemos varios ángeles que están cantando la letanía a la Virgen. Os voy a mostrar un detalle antes de continuar. Siempre se había contado que la historia de la mezquita era que unos bueyes habían traído una serie de columnas hasta este lugar y donde un buey había reventado, sí, le he dicho el término tal y como se decía antiguamente, el animal había muerto, pero de una forma bastante grotesca, pues ahí es donde se había quedado ya el edificio. Y esto lo hacían porque aquí veían esto. En realidad eso es un toro. Eso es la representación de San Lucas. Sabéis que los 4 evangelistas se representan con animales. Aquí el águila, tenemos el toro, tendríamos el león, San Marcos, y tendríamos también el ángel, que sería San Mateo. Vamos a centrarnos un momentito en el altar principal, que esto es una cosa que incluso a los Medici, a los mismísimos Medici de Italia les llamó muchísimo la atención. Lo normal en una iglesia, ¿qué sería? Pues ver un retablo de madera, con dorado, con varias decoraciones. Y bueno, veo que están preguntando algo, vamos a verlo. Bueno, preguntan que por qué no se puede visitar la capilla de San Fernando. Bueno, la capilla de San Fernando veo que se refiere a la capilla donde está la escultura de Fernando III de los Santos, si no me equivoco. Primero quiero que sepamos que esto es una visita virtual, ergo hay algunas partes que no se van a ver, incluso la capilla del Cardenal Salazar no se puede. Pero la capilla real, que es como se llama la capilla donde está la escultura de Fernando III de los Santos, tiene un nivel superior, un nivel que no es el que nosotros tendríamos aquí a la vista, y que tiene pues también decoraciones de estilo mudéjar. ¿No? Lo que pasa es que teniendo la complicación de la visita virtual, bueno, complicación, digamos la limitación del recorrido virtual, pues se queda como uno de esos elementos que espero que vengáis con nosotros a disfrutar en la mezquita. A lo que iba al altar mayor, que como digo, bueno, en su momento sería Alonso de Matías el que crearía esta construcción, una construcción que como digo llamó la atención de muchísimas personas en la época. Y que está hecho en mármol, a diferencia de otras iglesias. Y que está dividido en varios cuerpos. Os he dicho que la catedral está dedicada a la Asunción de la Virgen. Aquí la tenemos. Y la tenemos rodeada de San Pelayo y de Santa Digna, que fueron 2 mártires del tiempo islámico. Y también tenemos en la parte central, bueno, tenemos aquí este pequeño cimborrio que está hecho en mármol, de Sebastián Vidal, que también había trabajado, por ejemplo, en el Escorial. Y tenemos a San Acisclo y Santa Victoria, que estos son los santos patronos de Córdoba. Están a ambos lados, son pinturas de estos patronos, martirizados en el tiempo romano. Se dice que son los primeros mártires de la ciudad. En el centro tenemos a la Virgen de Villaviciosa, que originalmente se encontraba en la capilla de Villaviciosa. Bien, el altar mayor siempre provoca mucha impresión. Pero la actuación de Juan de Ochoa, que fue este brillante arquitecto, es una de las más sonadas. Os estoy hablando de entre los años 1599 y 1607, los momentos en los cuales Juan de Ochoa nos crea lo que estamos viendo ahora mismo. Mirad esta cúpula, mirad la altura y lo espectacular que resulta en general. Incluso tiene representaciones, vemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la parte central, rodeados de los doctores de la Iglesia. Cada una de las zonas que lo rodean está dedicada a los 4 evangelistas, que se apoyan en los 4 pilares. Y ahora nos giramos y vamos a seguir viendo el trabajo de Juan de Ochoa entrando en el coro de la catedral. Como todas las catedrales, esta tiene un coro. Y aquí vemos la obra que os he comentado antes. Este techo espectacular, no se puede definir de otra forma, lo realiza el mismo autor y tiene una inspiración en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, la que hay en el Vaticano. Pero ahora en otro modo, ¿no? En este caso, pues con yeserías. Tenemos la Asunción de la Virgen en el centro, tenemos San Acisclo y Santa Victoria encima y debajo. Y a los lados, pues también tenemos a los patriarcas, ¿no? Tenemos incluso al rey Salomón, al rey David, tenemos muchas representaciones de ángeles, por ejemplo. Todo esto está aportando muchísima luz. Quiero que antes de terminar echemos un vistazo también a lo que se encuentra aquí. Esta tumba que os estoy enfocando ahora mismo es la tumba de Pedro Duque Cornejo, que fue un artista sevillano, un señor que hizo la sillería del coro,
y que realiza, bueno, en 1748 es cuando él interviene. Fallecería poco tiempo antes de terminar la obra, por tanto su tumba se encuentra aquí, un lugar muy digno, uno de los más dignos de toda la catedral. Vamos a girarnos y vamos a echar un vistazo a este espectacular coro que está hecho con madera de caoba, una madera que se trajo ya de las Antillas, se trajo del otro lado del océano. Estamos en un momento en el que esto ya es después del descubrimiento de América. Madera que no tiene ni una sola pieza metálica, madera que está completamente ensamblada en sus propias piezas y que no tiene ningún tipo de refuerzo. Tiene también representaciones, tiene muchísimas representaciones, tiene 3 niveles que os voy a mostrar. En primer lugar tenemos la vida de Jesús, que se encuentra en la parte izquierda. Estamos hablando de la parte superior. En la parte derecha, pues tenemos la vida de la Virgen María, los momentos más importantes de la vida de la Virgen. En el segundo nivel, y con una línea que comienza en un reloj y acabará en el opuesto, tenemos el Antiguo Testamento, con algunas imágenes que nos pueden recordar un poquito a las del Nuevo Testamento. En el otro lado tenemos exactamente lo mismo. En el último nivel, de los cantores, en el de abajo, pues se encuentran representados los mártires de la ciudad de Córdoba. Esos mártires que estáis viendo aquí, pues son mártires del tiempo islámico, son mártires del tiempo romano. Los mártires de Córdoba tienen muchísimo protagonismo. Jesús y su madre se van a encontrar ambos en el centro. Se van a encontrar en una representación que hay aquí fuera, en la que, bueno, Jesús y su madre están compartiendo escena, Jesús está subiendo al cielo. Os he dicho que en el altar mayor lo que está representado es la Asunción de la Virgen María. Pues justamente en la parte central de este coro tenemos la ascensión de Cristo, Asunción para la Virgen, porque es asunta, porque la sube, la ascensión de Cristo, como Él sube al cielo. Él es el Mesías, Él no necesita ángeles para subir. La Virgen se encuentra ahí junto con los 12 apóstoles. Y para terminar esa explicación, vamos a mirar un poquito para arriba. El Cabildo está emitiendo todos los días ahora una imagen constante de San Rafael. San Rafael es el custodio de Córdoba, se le considera no el patrón, como muchas veces se piensa, sino el custodio de la ciudad, el protector. En la epidemia de peste que sufrió Córdoba, empezaron a rezar a San Rafael y la ciudad fue de las menos dañadas, de las que menos sufrieron por la epidemia. Un momento importante, por tanto, para volver a enfocar a San Rafael y la razón por la que, como estaba diciendo, el Cabildo a día de hoy pues incluso hace una emisión constante de San Rafael. Ha estado en una estática en lugar de lo que habría sido incluso una emisión de la Semana Santa de Córdoba. Así que me parece una imagen espléndida para acabar la ruta. Y sí que os diré una cosa. Hubo que modificar la mezquita. Es una cosa que incluso algunos de los que nos visitan, pues, ¡ay, una lástima! Bueno, cada uno le gusta un estilo arquitectónico, pero en Córdoba tenemos un edificio único en el mundo. Hay mezquitas maravillosas, pero también hay catedrales espléndidas. Tenerlo uno o tenerlo otro nunca habría sido lo mismo que tener la mezcla de los dos. Además, Córdoba se convierte en una ciudad muy especial, una ciudad de convivencia, una ciudad en la cual cristianos, judíos y musulmanes convivieron en la Edad Media, y este templo incluso mantiene la estética árabe por unas partes y por otras le mezcla también la cristiana. Estamos, por tanto, viendo un lugar simbólico para esa convivencia tan importante y un lugar que muestra que Córdoba siempre está abierta para todos los que vengan de fuera, de todos los credos y de todas las procedencias, por lo menos cuando nos lo permitan. Ha sido un placer para mí estar con vosotros en esta ruta. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido un poquito y quiero agradeceros de nuevo y antes de terminar la colaboración que se está haciendo con la recaudación. Una recaudación muy importante que, una vez más, repito, está hecha para el Banco de Alimentos de Córdoba y que nosotros estamos haciendo, por supuesto, nunca mejor dicho, por amor al arte y con muchísimas ganas de que volvamos a vernos en las calles pronto y que volvamos a disfrutar de Córdoba, que aunque el Mayo cordobés no lo vamos a tener como sabíamos, nosotros seguimos aquí y os aseguro que lo recuperaremos, por supuesto que sí. Así que muchísimas gracias a todos, ha sido un placer estar aquí y os esperamos por Córdoba cuando la situación lo permita. Cuidado.